¿Qué tiene que hacer el cristiano para ser salvo? Los protestantes dicen que para ser salvo solamente hay que creer en Dios. ¿Pero dónde dice eso? Ya que ellos dicen que solamente creen lo que está escrito. No lo dice. Según la Biblia, para que el cristiano sea salvo, que vaya al cielo, Juan 6, versículo 66 en adelante, nos dice que hay que comer el cuerpo de Cristo para ser salvos. Eso lo dice la Biblia. ¿Y por qué el protestante dice que solamente hay que creer en Cristo para ser salvos? Dice la Biblia también que los demonios también creen y tiemblan. O sea que no solamente es creer, porque tener fe significa creer en Dios. Los demonios también creen en Dios. Y la pregunta es, ¿son salvos? Ahora, la misma Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. Eso lo dice Cristo, ¿no? Es decir, ¿dónde dice? Solamente con tener fe, es decir, con creer en Cristo voy a ser salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. ¿Y por qué los protestantes siguen aferrados a eso? No. Y no solamente lo dicen, ellos, según ellos, ya son, o sea, ya son salvos. Ellos ya solamente están esperando a morirse y como cohetes se van al cielo, Bueno, podemos dialogar mucho acerca de la Eucaristía, ¿no? De lo que los católicos comprenden acerca de ella y de lo que los protestantes comprenden acerca de ella. Que por cierto, los sacerdotes católicos en la Eucaristía le niegan el vino al pueblo, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos con respecto a los versículos que según aquí nuestra amiga católica no existen o que la Biblia no dice, ¿ya? En Hechos capítulo 16 encontramos la historia del carcelero, quien le pregunta a Pablo y a Silas qué debe hacer para ser salvos. Versículo 30. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y la respuesta de ellos en el versículo 31 es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Juan capítulo 3 versículo 16, quizá uno de los versículos más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora vámonos directamente a las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús también nos dice en Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y noten que lo está diciendo en tiempo pasado, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús también en Juan capítulo 6 versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene presente, no futuro, presente, tiene vida eterna. Edri, ¿cómo puedes explicar que en Santiago capítulo 2 versículo 19 también se dice que los demonios creen? ¿Por qué ellos no son salvos? ¿Será quizá porque para comenzar Cristo no murió por los demonios? Quizá, o sea, es algo que se me ocurre, ¿eh? Además de eso, también entendemos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por ende, es Dios quien le da al hombre una fe salvífica. Esa fe no se la da a los demonios. Así que no se dejen engañar. La Biblia sí dice que aquel que cree es salvo. No solamente será salvo, es salvo presente.